Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Hoy vamos a presentar las palabras de la F a la P en Aymara, hecho por Frida Lazo Menéndez, a cargo del docente Jaime Fabio Tarqui. Aronaka FP Aymara Arunza. Yatikiri, Frida Lazo. Yatichiri, Jaime Fabio Tarqui. Familia Uca Aruxa Castilla Arunza. Aymara Arunza Utaipacha, Sañani. But when the word is in the English family, Aymara Arunza Ayu, Sañani. Por ejemplo, si queremos decir la oración mi familia es muy unida, diremos Nayan Utpacha Wali Kusisitawa. La traducción a la palabra febrero en español, Aymara Arunza Anata Paxi, Sapsiwa, and for the word February, y para la palabra February, Saniwa Paucarwaray Quilla. Para decir firma usaremos la palabra Rixintaña. Ucampis, Cunapachatix, Arux Aymara Arunza, Signature, Ucax Siki, Sataniwa. Para decir firma usaremos la palabra Rixintaña. Ucampis, Cunapachatix, Arux Aymara Arunza, Signature, Ucax Siki, Sataniwa. Para decir frutero diremos Muxachuscu. And for the word fruit seller, Hiwasax Ruru Churana, Sañani. Para decir frutero diremos Muxachuscu. Cunapachatixa Castilla Arunza, Gordo, Sañani, Ucax Liki. Sasau Yakipasispa. But when we say fat, we can say wira in Aymara. Gorra uka arutakix, jaukipawix niya kipkakiskiwa. Para la palabra gorra, la traducción es similar. Gorra hiwasax caspa. Sañani. Ukat Aymara Arunza. Cap. Ukatakix caspa Sañani. La palabra haber la traduciremos como udjaña, but for the verb third plus be, hiwasaxa kai sasanawa. Hablar ucax arzuña, satawa ucat, speak, uca arux, parlay, siwa. Hablar es arzuña y la palabra speak se dice parlay. Hacer aruxa laruña, satawa. But for the verb do or do to, we can use ruway. Hacer aruxa ucat kiparux, hijo, han ucax, hija, uca arunak, untayanitakix, yuca, han utak, pukcha, uca abnapakñani. Y por último, para referirnos a hijo o hija, usaremos yuca o pukcha. Y para son or daughter, diremos kariwawa o warmiwawa. Cunapachatix igual, sain, muntan, ukhawa, aymara aru, kikpa. Yan ucax, pakcha, uca arunak, abnakñani. Cuando queramos decir igual, usaremos los verbos en aymara kipka o pachpa. And for the say same, we use kicking. Y para decir same, usamos kicking. La palabra inteligente se dirá chikhi. Y cuando está en inglés, la palabra intelligent se dice umayuk. La palabra inteligente se dirá chikhi. Por ejemplo, para la oración Anita es muy inteligente, siempre tiene 100, diremos Anitax wali
Yatiñaniwa Sapa Kutip Patak Udji. Por ejemplo, para la oración Anita es muy inteligente, siempre tiene 100, diremos Anitax wali yatiñaniwa uka aruksa invierno satawa tayapacha ukatsa aymara arunsa winter uka aruksa chirimita satawa. La palabra invierno se dice tayapacha y en inglés la palabra winter se dirá chirimita. Ukatsti ir aruxhax saraña sain muni. La traducción del verbo ir será saraña y del verbo en inglés go or go to será ri. Uka aruxa jugar, satawa anataña. La palabra jugar se dice anataña. Ukat aymara aru play, ukax pugyay, satawa. Uka aruxa jugar, satawa anataña. Así que si quisiéramos decir la oración María juega a las muñecas con su mamá, diríamos Mariax mamampampik muñecanak annatik. Así que si quisiéramos decir la oración María juega a las muñecas con su mamá, la palabra kilómetro es waranka kilta. And for the word kilometer we say waranka takki. Así que si quisiéramos decir la oración él corre más kilómetros que yo, diríamos Hupax nayat hupkpan waranka chilta tikti. Así que si quisiéramos decir la oración él corre más kilómetros que yo, kunapachatix lápiz sain mungtan ujax kilcaña uka aru apnakapsta. Cuando queremos decir lápiz usamos la palabra kilcaña y en inglés pencil se traducirá como kilcana. Largo aruxa hakcha satawa. La palabra largo se dice hakcha y long se diría suni. Por ejemplo, si queremos decir la oración Elena tiene el cabello largo, diríamos Elena kuyakaj hakcha nik utaniwa. Por ejemplo, si queremos decir la oración Elena tiene el cabello largo, lavarse ukax harisiña satawa. Lavarse se dice harisiña, and in English, wash oneself is said mayakui. Lavarse ukax harisiña satawa. Lavarse se dice madre uka aruxa taika satawa. Inglés aruxa mother sarakiwa mama y en inglés mother se dice mama. La palabra marido se dirá chacha y husband se dirá kusa. La palabra marido se dirá. Por ejemplo, si queremos decir ellos ahora son marido y mujer, diríamos hitax chacha warmiu tukupsi. Por ejemplo, si queremos decir ellos ahora son marido y mujer, diríamos médico uka aru untayanatakix kuliri sañani. Ukat inglés arux doctor ukax hampikruna sañak muni. La palabra nadar se dice tucuña y en inglés swim or swim to se dirá tuyuy. Por ejemplo, si quisiéramos decir su deporte favorito es la natación, diremos Hupax wali munat deporte ukax tucuña.
Por ejemplo, si quisiéramos decir Aymara Arunza nieto, Sañaxa inglés Aruna, grandson, Sañaxa, Pachpaquiwa, Saniwa, Alchi. La palabra Aymara para nieto es la misma que la palabra en inglés grandson. Se dice Alchi. Para la palabra noche se dirá Aruma y en inglés la palabra evening or night se dirá Tuta. Ojo Aruxa Naira Satawa. Ukat inglés Arunza Ai Siwa Ñawi. La palabra ojo se dice Naira y en inglés Ai se dice Ñawi. La palabra otoño en español se dirá Waña Paxi y en inglés autumn se dirá Hawkai Mita. De manera que si quisiéramos decir otoño es mi estación favorita del año, diríamos Waña Paxi Ukax Nayan Wali Munat Pachahawa. De manera que si Padre Uka Aruxa Auki Han Ukax Tata Uham Yakipatas Pawa Ukat Aymara Arungs Father Ukax Tata Satawa. La palabra padre puede traducirse como Auki o Tata y en inglés father se dice Tata. En Aymara la palabra en español pared y en inglés wall es igual, se dice pirca. Por ejemplo, en Aymara, si quisiéramos decir pintamos toda la pared de rojo, diríamos taki pirca huila pintapsta. Si quisiéramos decir pintamos toda la pared de rojo, diríamos taki pirca huila pelos añataquixa ñik uta abnapakaustanwa ukat inglés arunza hair sañataquixa chukcha abnakachñani pelos añataquixa semana urunacansa días de la semana Ujamarakip semanan urunaka jiksatansa kunjamatix lunes ukax paxi uru satawa martes satawa atuku uru miércoles ukax wari uru siwa jueves ukax iyapa aru siwa. También encontramos los días de la semana como el lunes, que se dice Paxiuru, martes se dice Atukuuru, miércoles se dice Warauru y jueves se dice Iyapauru. Y aunque no se incluyan en nuestro balotario, igual recordemos los días faltantes. Viernes, que es Juruniuru, sábado Kurmiuru y por último domingo, que es Wilkuru. Gracias por ver Paisuma.